Perdón, lo que pasa es que me motivó mucho escuché muy motivado y con mucho interés la fantástica visión sobre la poesía chilena en sus aspectos visuales. Yo quisiera referirme a lo mismo tomando tal vez otro punto de vista, que no se contradice en absoluto con lo que acaba de mostrarnos Carmen. Y es la preeminencia de dos poetas que creo que uno es Vallejo. Vallejo, sobre todo el poema España aparta a mí este cáliz, donde es que está en un libro que se publicó póstumamente, que se refiere a la Guerra Civil Española, donde el poema empieza: niños del mundo, si España cae, digo, es un decir, y empieza a enumerar todas las cosas que pasarían si España cae. Hasta que llega un momento que dice: ¿cómo deberíais bajar grada a grada la escala del alfabeto hasta llegar a la letra que es el origen de la pena? Entonces, lo que ve de una u otra forma Vallejo en ese poema, que se refiere a España, en una parte incluso dice cómo que aprendió a escribir en los cuadernos de caligrafía, que antes eran unos cuadernos de caligrafía que uno aprendía, primero hacía palote, cómo la letra va a descender al palote, o sea, como todo retrocede. Y llega como esa imagen de bajar grada a grada las escalas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena. Entonces, la primera cosa que nos informa, que nos dice ese poema, ¿cierto?, es que la felicidad es, en esos territorios, nunca será posible, porque la pena está insertada en las partículas mismas del idioma que fue impuesto. Y que, en otras palabras, que el poeta hispanoparlante de las tierras americanas va a guardar siempre una condición doble con su lengua. Por un lado, una relación de amor, porque es la lengua que tiene, te fijas. O sea, a través de ella leyó al Quijote, a través de ella leyó a Quevedo. Es su lengua. Pero por otro lado también una relación de rencor, porque también la imposición de esa lengua significó el sufrimiento, el desplazamiento y la aniquilación de tantos seres humanos. Cosa que se ve hasta hoy día, o sea, ver Chiapas, el problema del pueblo mapuche en el sur de Chile. O sea, no está hablando de abstracciones, está hablando de una cosa súper concreta. Entonces, creo que la condición del poeta latinoamericano es hispanoparlante, esa relación doble de amor y de rencor. Entonces, y que eso va a determinar profundamente la forma, la hechura, lo que tú llamas la hechura externa del poema también. No va a ser solamente, sino que va a tener una incidencia extremadamente concreta. Hay otro, volviendo hacia atrás, hay otro texto que es muy decidor, que es el último capítulo de la historia del Perú del Inca Garcilaso de la Vega, cuando cierra la historia del Perú con la muerte del que se supone el primer Tupac Amaru, el ajusticiamiento en la ciudad del Cusco, donde la escena narra que llevan en estas procesiones fúnebres al cadalso entre comillas, presumido pretendiente del trono inca. Entonces va un pregonero adelante enumerando las razones por las cuales al Inca, a este que se supone que es Tupac Amaru, al primer lo van a matar. Y cuenta el Inca Garcilaso que este pretendiente al trono llama al fraile que tiene al lado y le pide que le traduzca, porque no entiende el castellano, por lo tanto no entiende la lengua en que están las razones por las cuales él debe morir. Y que eso es una cosa, es un capítulo muy impresionante,
porque incluso si lo ampliamos, las razones por las cuales nacemos y debemos morir, una cosa tan inmediata y tan absoluta como esa, realmente son incomprensibles. Esas razones están expresadas siempre en un lenguaje que nosotros no podemos entender. Y esa muerte es una muerte que en cierto sentido simboliza toda la historia. Va a simbolizar toda la historia, toda la historia que tiene el castellano en Hispanoamérica. O sea, mueren por razones que están expresadas en una lengua que no se entienda. Pero todos morimos por razones que están expresadas en una lengua que tampoco entendemos. Entonces, ¿por qué digo esto? Es por la relación con Vicente Huidobro. Vicente Huidobro fue, por supuesto, un poeta extremadamente dotado, que recogió, en cierto sentido también participó activamente, no fue un imitativo de las vanguardias europeas de los años 20, 30. Y la diferencia que tiene con Trilce, creo, a mi juicio, creo yo, es que Huidobro es programático. O sea, Huidobro plantea en Altazor, que es un poema, que es un prólogo, un proema, después empieza el canto 1. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? Que ángel malo se paró en tu sonrisa, espada en la mano. Empieza un poema que en los primeros cantos, en el 1 y el 2, es una verdadera glorificación de la lengua. O sea, los ritmos, las imágenes, la suntuosidad de las imágenes. Y poco a poco empieza a descomponer esa lengua. Llega el canto 4, empiezan las variaciones con las palabras, que aparentemente es un juego, hasta llegar al famoso canto 7. Que el canto 7 es también la aventura de demolición de una lengua desde su esplendor hasta dejarla reducida a sus partículas, a la misma letra de Vallejo. O sea, A, E, I. O sea, eso que parte, se fija con esta gran suntuosidad. El canto 2 de Altazor es posiblemente uno de los poemas más bellos del siglo XX. Y termina con la demolición de la lengua, con las partículas, con la lengua reducida a átomos. Entonces, pero es programático. O sea, Huidobro quiere, el poema de Huidobro quiere ser efectivamente vanguardista. El poema de Huidobro, el Altazor, quiere efectivamente romper, renovar, niega absolutamente el pasado, quiere proponer lo nuevo. Incluso llega a referirse en el canto 3, creo, a las lenguas muertas que hablamos. Entonces, y también refleja, de un lado totalmente impensado para él, la relación también conflictiva con su lengua. Vallejo y Huidobro son como dos polos opuestos que sin embargo reflejan la misma incomodidad. Pero el Altazor recoge un poco el estado crepuscular que se percibe de Europa de comienzos de finales del siglo XVIII, del siglo XIX. Y en realidad Altazor es como la unión de dos personajes. El modelo es el Zaratustra y el Maldoror de Lautréamont, los cantos de Maldoror. Entonces son estos poemas personajes, ¿sí?, que crean un personaje Altazor fulminado por la altura. Pero si uno lee Trilce, el poema publicado en el año 1922, el libro de Vallejo, se da cuenta que la ruptura de la sintaxis, los cortes de los versos, arbitrario, abrupto, los signos de exclamación, los puntos suspensivos, de repente las palabras en vertical, o sea, que toda esa revolución de forma es
producto, uno siente la tensión interna. Es como un cuerpo que estuviera en una posición de absoluta tortura. O sea, cada palabra en los poemas de Trilce pareciera que está clavándose con la que tiene al lado. Pareciera que está agrediéndose. Entonces, es como si ninguna palabra estuviera a gusto con la otra. Tiene un poema, creo que el 75, en que dice: estáis muertos, no habiendo vivido jamás, sin embargo, estáis muertos. ¿Quién diría que alguien que no ha vivido puede morir? Y sin embargo, estáis muertos. Es un poema muy increíble, donde la única forma de leer esos poemas, de entender un poco el sentido, es tal vez separándolo un poco, o sea, separando esa palabra, aliviando al poema de la posición de tortura y sacrificio que tiene. Entonces, solamente así uno puede leer. Con Góngora uno hace más o menos lo mismo, le trata de ordenarlo. ¿Ah? Pero en Vallejo esas palabras están como entrecruzadas. Entonces, podemos leerlo, nos emocionamos, pero el costo de eso es que el lector cargue con la muerte y con el suplicio que esos poemas en sí conllevan. Son como cuerpos encepados, como cuerpos puestos en posición de tortura. Entonces, la ruptura de Vallejo no es una ruptura programática, es una ruptura que sale absolutamente visceral y donde está en conflicto las partículas mismas, como él habla del idioma en el cual él escribe. Como idioma que tendrá esta relación amor-rencor y que se verá finalmente en este poema que es muy posterior, que es el España, Apartamiento de Cali. Hay otro poeta de la época de estos otros tres, que es Pablo de Roca. Pablo de Roca, voy a... Ya aprendí, bueno, voy a ver si lo logro. Pablo de Roca nace en 1894 y el año 1922, en el mismo momento en que Vallejo publica Trilce, que James Joyce está publicando el Ulises, que se publica The Wasteland de Eliot, publica un libro que se llama Los Gemidos. Los Gemidos es un libro de 500 páginas, impresionante, donde elimina las comas, los reemplaza por espacio en blanco, elimina la diferencia entre verso y prosa, incorpora el habla absolutamente, sobre todo el habla rural. Entonces, inventa una lengua que a lo mejor no existió jamás, pero como todos los grandes poemas que apelan a la oralidad, uno siente que ese es el lenguaje efectivo. O sea, es un pueblo, es una comunidad la que reconoce en los poetas su lengua. Entonces, y en el año 1928 publica un libro que se llama La escritura de Raimundo Contreras, donde, de nuevo, el mismo sistema. No hay coma, es prosa que se funde con el verso. Los recursos de la escritura de Raimundo Contreras son incontables, pero habría que casi escucharlo. Y ahí iba el reputas del Raimundo, levantándole las polleras, las lechugas. Es una cosa, una erótica, pero con el lenguaje, con el habla, mucho antes que Nicanor Parra. Y uno de sus últimos poemas, publicado en el año 1961, que se llama El canto del macho anciano, es posiblemente el gran canto trágico de la poesía en español del siglo XX. Pablo de Roca fue un tipo que se suicidó, tuvo un encono que no le hizo bien con Neruda, absolutamente impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los grandes, a mi juicio, los grandes hallazgos, los grandes quiebres o los grandes aportes
de la poesía latinoamericana no fueron programáticos. O sea, no obedecían a una voluntad de ruptura. O sea, no obedecían a una voluntad estética, sino que se juntaban, eran en cambio como de paradigma. O sea, como nada hacía prever que en un momento dado de Roca de Linares. De Linares, un tipo que estuvo en un seminario 2 años, pudiese escribir, por ejemplo, un poema como este, o sea, el final del poema, su hijo Carlos de Roca suicidado. Adiós, Carlos de Roca, hasta la hora en que no nos volvamos a encontrar jamás, por los siglos de los siglos, aunque sean hermanos vestigios, los átomos desesperados que nos hicieron hombre. O sea, es un poeta colosal, es un poeta de magnitud, que también eso lo perjudicó, pero sería muy interesante porque todavía es tremendamente resistido. Publica un libro poco antes del 55, se llama La epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, que son poemas fundacionales, o sea, poemas que crean la lengua que el pueblo va un día a reconocer como la suya. Me imagino que es algo parecido a lo que tiene que haber sido el griego de Homero. A lo mejor ese griego no lo habló nadie, ¿se fijan? Pero fundamenta toda una identidad, una historia. Entonces yo creo que la relación Vallejo de Roca es decidora cuando se enfrenta con una situación social de profunda crisis, como es el golpe de Estado en Chile. Lo que surge eso tampoco son propuestas estéticas, tampoco son propuestas programáticas, sino que las formas no tienen como norte la superación del poema, por ejemplo. No recogen en ese sentido el espíritu de la vanguardia, a mi juicio, porque no están planteadas frente a un programa literario, un programa poético, un programa estético. Creo que, sino que responden del mismo modo como Vallejo responde a su situación en el Perú y su situación de mestizaje profundo. Entonces, la sensación que teníamos en el golpe, cuando se produce el golpe, no era escribir poemas con dibujitos, por superar o por ampliar los límites de la poesía. No era eso. Era, primero creo, era una feroz lucha por los significados, más que por los significantes. O sea, porque, a ver, ¿cuál era el Chile? ¿Cuál era la Latinoamérica? El Chile era el de las supuestas, entre comillas, glorias militares de las marchas, los himnos tomados de las marchas alemanas, ¿te fijas? El Chile patriotero, el Chile que entró al Perú, ¿te fijas? El Chile jamás se rinde. ¿Es el Chile de los militares? ¿O es el Chile acuñado desde Ercilla por Gabriela Mistral, por el mismo Pablo de Roca, por Neruda, por la Violeta Parra, por Víctor Jara? Entonces, la primera cosa era una disputa por los significados, por el significado de las palabras. ¿Por qué significan realmente las palabras? Y en esa lucha por los significados, el que tú emplearas una forma u otra no, tenía que ver solamente con la radicalidad del empeño en el que estabas. Entonces, por ejemplo, la sensación que yo tenía es que frente a ese total quiebre histórico, hubo prácticamente que aprender a hablar de nuevo, porque
los grandes modelos que en ese momento estaban en la poesía hispanoamericana, que eran fundamentalmente nerudianos. O sea, la fastuosidad del lenguaje de Neruda, la portentosidad nerudiana, ni la portentosidad nerudiana, ni la ironía burlona de la antipoesía podía dar cuenta de lo que estaba radicalmente, de lo que había pasado. Entonces, prácticamente desde la mudez absoluta, era aprender a decir de nuevo esas letras que son el origen de la pena, volver a decir A, E, I, O, U. Entonces, para producir finalmente un arte, una poesía que fuese tan contundente como el daño, la magnitud del daño que se nos estaba causando. O sea, no era responderle con un poema a Pinochet, sino responderle con la totalidad de una obra que tuviese la misma envergadura del daño, ¿te fijas?, y de la violencia que estaba siendo ejercida. O sea, responder simbólicamente con esa misma violencia. O sea, no podíamos disparar, no éramos guerrilleros, pero nuestra poesía, nuestros poemas, tenían que tener por lo menos esa magnitud, ¿te fijas? Entonces, y aquí ya voy a entrar un poco más en lo testimonial. Recuerdo, año 74, el golpe fue el 11 de septiembre de 73, en unas pegas, trabajo, pero precarios, unas rachas de pobreza, inseguridad, eso, la pobreza también. Entonces, en esas situaciones tan profundamente adversas, lo que hacía y hacían otros era imaginarse cosas. O sea, una oposición, ¿sí?, que va al menos en no resignarse mentalmente. Entonces, mientras en esas situaciones absolutamente todo está prohibido, todo está cancelado, toman gente en las calles, no hay un peso, no hay una peseta, como dicen, no hay un euro, ¿me entiendes? Unas miserias, pero y no tiene a quién acudir además. Todo es sospechoso. Los vencedores están en todas partes. Tienes temor a hablar, temor del vecino. Solamente confía en tus grandes amigos, en tu pareja, te fijas. Y con trabajos vendiendo. Yo vendí unas máquinas de contabilidad en la Olivetti, eran unas pegas, no tenía ningún talento para eso, te fijas, entonces me iba pésimo. Pero me imaginaba poemas escritos en el cielo. Y era la forma que yo tenía, seguramente, de no sucumbir, de no resignarme, de imaginarme cosas totalmente que no tienen ninguna relación con la situación real en la cual vivía y en la cual vivíamos. Entonces, primero éramos soledades desconocidas entre nosotros. De pronto, a partir ya del 77, nos fuimos encontrando, los que estábamos más o menos en una cosa semejante. Y de ahí surge el colectivo Acciones de Arte, que se planteó un arte público, en las calles, ocupando las calles, no los espacios cerrados, porque las calles estaban vacías. O sea, las calles de Santiago habían sido lugares de grandes manifestaciones políticas de 800.000 personas, 1 millón de personas. Y de pronto esas calles quedaron pero sin nadie, ¿me entiendes? O sea, entonces era ocupar de nuevo esas calles. No porque uno creyera de que con acciones de arte íbamos a derribar nada, pero también sabiendo que si no estaba el gesto cultural, la lucha cultural, tampoco se iba a derribar nada. Entonces era ocupar los espacios públicos. Y de nuevo, no había tampoco un afán, el arte como lenguaje. Está el que hiciéramos cosas bastante inéditas, porque
acciones de arte happening se han hecho, pero realmente no se habían hecho en un contexto de una dictadura, lo que cambiaba cualquier cosa que tú hicieras. Pero no era nuestro afán romper paradigmas artísticos. Creo que eso, esas cosas surgieron como consecuencia. Cuando finalmente se lograron hacer esos escritos en el cielo, no fue, lo pudimos hacer paradójicamente en Estados Unidos, sobre el barrio Queens, que era un barrio bastante pobre en Nueva York. Yo, por supuesto, pensé que lo habían hecho 1 millón de gente, que no tenía la más mínima interés en ser el primero que hubiese escrito un poema con avión en el cielo. O sea, me imaginaba que los norteamericanos, dado que podían escribir publicidad en el cielo, lo habían hecho 20 millones de veces. Entonces fue una sorpresa darme cuenta, ahora sí, que en realidad no lo había hecho nadie. Te fijas, habían escrito Coca-Cola, pero fue una sorpresa. O sea, yo no lo esperaba, no andaba buscando eso. Y creo, bien sinceramente, que la actitud de buena parte de los artistas chilenos de esos años, que hicieron obras que incorporaron lo visual, que incorporaron la acción, que incorporaron otros espacios, otros ámbitos, no estaba frente al horizonte artístico. O sea, no era una superación artística. Eran los elementos, los medios por los cuales tú podías expresarte. Todos los medios, si servían, si estaban de acuerdo, si participaban de una visión, que fuese, por un lado, esta visión de un arte de la no resignación, y por otro lado que fueran obras contundentes, como digo, tan contundentes como lo que estaba pasando. Eso nos animaba, me animaba, mucho más que romper que la cosa de la vanguardia de esta cosa un poco exquisita que tienen los artistas, que es autorreferirse a su propio lenguaje. Entonces, las obras que para mí fueron significativas de los últimos que han sido y que son significativas los últimos 30 años en Chile, yo diría que todas tienen más o menos, no están planteadas, como digo, frente a una especificidad literaria, sino que primero surgen como una profunda necesidad de respuesta. Entonces, en esos tiempos, en plena dictadura, me imagino, muy extraviado, pero me habían echado el trabajo, mi vida era un desastre, ¿me entiendes? O sea, me imagino un verso que dijera ni pena ni miedo. Y ahora les voy a poner si... Se me fue. Todo mi archivo. Bueno, entonces, yo incluso lo que yo hice, ¿dónde estaba ya? Es que recién lo bajamos con la Alejandra y yo lo puedo pensar. Alejandro, que tú sabes. ¿Dónde? Está abajo. Ay, perdón, ya. Entonces, ese es la portada del primer libro, que efectivamente, Purgatorio, que se publica el año 79, parte el año 1975, después de unas típicas cosas cotidianas, muy humillantes, en que me acordé de
de la frase esa famosa del Evangelio, que se te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Entonces es una cosa absolutamente esencial. No estaba pensando en arte, tal vez fue lo que me evitó. Pues, me quemé la cara con un fierro. Después que hice eso, supe que había partido algo. Que eso que lo que se había iniciado como un acto desesperado, sin fotógrafo, no era una performance, encerrado en un baño, donde en Chile no hay caldera, hay califón. En los califones tú lo enciendes, pones el agua caliente y salen unas llamas. Entonces puse un fierro y cuando estuvo el rojo me quemé la cara. Me dolió como diablo. Estaba bastante mal personalmente. Y de pronto, dije, ok, aquí algo partió, algo comenzó. Pero tuve después la noción y efectivamente recogí poemas que traía de antes, y se transformaron en una trilogía que me la imaginé, que llamaban Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva. No sabía cuánto me iba a tomar ni cuánto me iba a durar, pero eso era lo que yo tenía que hacer. Y parte precisamente de ese documento de la cicatriz en la mejilla. Y termina esto con el Ni pena ni miedo en el desierto de Atacama, casi 20 años después. Cuando ese verso que me imaginé escrito en el desierto en plena dictadura, se puede hacer 3 años después de recuperar, entre comillas, la democracia. Entonces, pero Juan Luis Martínez, que es para mí el más importante, interesante y visionario, él está tenía los referentes culturales tal vez más presentes, pero su lucha era una lucha por el romper definitivamente con el yo. O sea, y su ideal era escribir un libro donde ninguna palabra fuese de él. Y efectivamente la nueva novela está bastante cerca. O sea, casi todas las nuevas novelas son cosas que están tomadas de otras partes. La realidad es un poema de Aragón, que él los pone, no les pone nombre, sino que va armando, y es un gran armador. Entonces, y el último libro que se le recuperó, porque se murió el año 1993, se llama El Poeta Anónimo. Le pusieron ese nombre. En rigor no tiene ninguna palabra de él. Entonces, cumple con ese deseo. Su deseo era desaparecer. Desaparecer y que era solamente como desaparecer en el texto. Entonces, habían problemas con la cosa de la identidad, con quién diablo era el que escribía. Entonces, Juan Luis Martínez pone en la nueva novela, esa casa que mostró Carmen, y dice, Juan Luis Martínez está tachado. Porque dice, Juan de Dios Martínez también está tachado. Lo que hace más visible todavía, ¿no? Pero él quería esta cosa de la tachadura del nombre, o sea, y que lo lleva a un cierto extremo en el cual, que es la caja con los certificados fúnebres que aludió Carmen. Y yo por eso le puse de Raúl Zurita. O sea, haciendo exactamente y lo mantuve durante 2 libros, el de, o sea, afirmando la propiedad de una cosa sobre la cual no tenía ninguna seguridad, que ¿quién diablo se metía también? ¿Quién entraba a escribir cuando todo indicaba que persistir en los poemas, persistir en los libros, persistir en el arte era una demencia? Y ahí llego casi a la conclusión de que la teoría de los griegos de las musas no está del todo superada. O sea, algo entra en uno que lo hace decir de un modo no usual. Por supuesto que esta perspectiva es una perspectiva parcial, o sea, de alguien que está adentro, te fijas. Y en la perspectiva también de alguien que no ama mucho a Huidobro. Lo encuentro fantástico, pero no me conmueve. Pero sí me conmueve a ello. Y como digo, esas obras que no obedecen a programas, sino
no digo que yo la haya hecho, sino que parecen escritas por algo que supera todas las expectativas. Por favor, no estoy hablando de mí. Las obras que amo, son esas obras que nada las habría hecho predecibles. Nada había en el Toscano del 1300, ni nada en un tal Dante Alighieri que presumiera que la Divina Comedia iba a ser escrita y sin embargo fue escrita. Nada había en el inglés isabelino que supusiera que los sonetos de Shakespeare iban a ser escritos y sin embargo los sonetos de Shakespeare fueron los sonetos de Shakespeare. Entonces, esa obra que... Pero esta lucha entre la vanguardia y la tradición, para mí nunca me ha hecho mucho sentido. La veo una lucha muy autista, muy autista, te fijas, o sea, como si el arte, la literatura, para mí tienen sentido en la medida que hiciste arte, hiciste poesía, porque fue lo que pudiste hacer, ¿entiendes? Pero tus deseos eran infinitamente mayores. Tus deseos eran una sociedad sin clase, tus deseos eran la hermandad entre los hombres, tus deseos eran nuestros los deseos. No pudiste con eso, no estaba en tus manos. Yo no tengo poder para parar la explotación infantil, no tengo poder no tenemos poder para parar los desahucios. Y los poemas surgen como lo que puede hacer frente a otras cosas, no frente al horizonte del arte. El horizonte del arte, el horizonte de la poesía es tan profesional, por así decirlo, como cualquier otro. Entonces, creo en obras que surgen de necesidades casi inabarcables, y de la cual la poesía es la pálida expresión, es lo que pudiste hacer. Son pequeños trazos de algo infinitamente mayor que son los sueños de tu vida. Entonces, la poesía es lo que registra. Yo no fui un revolucionario, no fui un estadista, nada, no he hecho nada, apenas me he gobernado, y eso, no sé si también, a mí mismo. Entonces, los poemas es lo que pude hacer de un deseo infinitamente mayor que es. Entonces, en ese sentido, es que yo, la historia, por así decirla, profesionalizante de la literatura en cuanto a los logros, te fijas, o sea, que alguien usa esta forma y con esto rompe, no me dicen mucho de lo que se pone alguien en juego cuando escribe. Hay otra cosa que tiene la poesía que es bastante impresionante. Está el típico debate que tienen los novelistas entre la ficción y lo real. O sea, ¿qué es más la ficción que es más real que lo real, y que lo real es que la ficción? La mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y en realidad también es un falso debate. En la teogonía de Hesiodo, siglo VII o VIII, la leí en una muy buena traducción española. Al comienzo se dice las musas se le parecen a Hesiodo, lo tratan pésimo. Dice, ustedes mortales, vientres tan solos. Nosotros podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad y también decir la verdad cuando nos plazca. Por lo tanto, anota, fíjate, tú nunca vas a saber si lo que nosotros te estamos dictando es verdad o es mentira. Por lo tanto, tampoco el lector. O sea, ¿por qué? Porque la poesía es anterior a la verdad. O sea, es más fuerte y es más arcaica que la verdad, que es una construcción finalmente. La verdad no es más que un acuerdo entre lo dicho y lo que se ve, entre la palabra y la vista, por así decirlo. Entonces, la
la carrera no creo en la superación artística. No creo que una gran obra supere a otra gran obra. Creo que las grandes obras dialogan absolutamente en paz y son las que inventan incluso sus autores. O sea, creo que eso es algo que uno ve, sobre todo cuando un gran poeta, un gran artista se muere. Y tú te das cuenta que fue la obra lo que creó a ese autor, y no el autor. O sea, creo que son cosas bastante misteriosas, bastante insondables, ¿no? Y profundamente arcaicas, las que están en juego en el hacer poesía o escribir o hacer arte. Entonces, ver los manifiestos de los años 20, los manifiestos del creacionismo, sí, los miro con curiosidad, ¿te fijas? Pero me parecen tonterías. Tonterías. O sea, porque Huidobro va a superar a Sófocles. O sea, me parecen tonterías. Y tonterías precisamente porque por esa creencia autista, ¿te fijas?, de que tu empeño es el único empeño que existe. Shakespeare no anula a Esquilo, Dante no anula a Shakespeare, Neruda no anula a Miguel Hernández. Las grandes obras conviven en el universo en paz de toda la lectura. Sus autores, los que creen ser sus autores, esas sombras que esas obras proyectan, pueden creer que lidean, que se superan, que la verdad es que eso no es así. Al comienzo del Paradiso de la Divina Comedia dice: la luz que por todas partes resplandece. El verso inicial es una luz que está por todas partes, penetra y resplandece. En unas partes más, en otras menos, pero en todas resplandece. Es el universo en paz de los grandes textos literarios. Entonces, bueno, era un poco eso, lo que tenía un poco como comentario frente al hecho. Bueno, Raúl, has planteado muchísimas cosas que podríamos en estos momentos volver sobre ellas. La orientación de este encuentro con Raúl Zurita es, por supuesto, que el autor abre libremente, y lo está haciendo, sobre lo que quiera, para posteriormente entablar un diálogo con él, nosotros y vosotros también. Es decir, sería... Pero yo no sé, yo querría recapacitar, porque he ido tomando una serie de notas, y quizás volver sobre algunos momentos, porque, por ejemplo, estás planteando una autoría que, a fin de cuentas, primero has dicho una cosa que me parece que es importante: las grandes obras conviven en la literatura, en la historia literaria, entre todo, entre sí. Las grandes obras, ¿qué relación tienen? Por ejemplo, me gustaría que me recordaras, porque estos alumnas y alumnos no te conocen suficientemente, y que me recordaras, no en el terreno de las influencias, que es un terreno que yo discuto absolutamente, sino en el terreno de esas grandes obras que acabas de recordar algunas, pero que te has ido situando como base de tu obra. Y al mismo tiempo querría que recordaras alguna referencia personal. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta ya. Hay una obra que es La Divina Comedia, que has citado ya 4 o 5 veces. La Divina Comedia es una referencia personal también, porque hay un relato autobiográfico, El día más blanco. Bueno, te hago esa pregunta un poco para intentar, porque has planteado muchas cosas, vamos a intentar ordenarlas.
Bueno, hay dos obras que para mí que son las que yo reconozco conscientemente como muchas. Una es la Divina Comedia. Tiene que ver con razones biográficas, ni siquiera intelectuales. Mi abuela italiana, mi madre italiana, yo viví con mi madre y mi abuela es una persona absolutamente nostálgica de Italia, y la forma que tenía de saciar su nostalgia era hablarnos permanentemente de Italia, 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 y nos metía el Dante, y nos leía parte del infierno del Dante como cuento. Cuando teníamos 4 años salíamos aterrados. Entonces, porque eran dos mujeres que quedaron viudas al mismo tiempo. Entonces, en medio de una situación de mucha pobreza, con una infancia pobre, pero no proletaria, lo que es raro. Entonces es una obra que cuando empecé a escribir se me venía cada rato encima, pero se me venía por la voz de mi abuela. Y lo otro que tuvo para mí un impacto, pero que un impacto tremendo, y que recién pude quedar más o menos en paz con eso, fue James Joyce, el Ulises. ¿Y por qué? Porque me pareció que era tan importante casi como la teoría de la relatividad, haber hecho la novela más creadora, por así decirlo, más transgresora, haberse dado cuenta de que toda la Odisea hoy día era la vida de cualquier ser humano en el lapso en un día, desde que sale de su casa hasta que vuelve. Y que nadie que sale de su casa tiene la certeza que va a volver. Nadie que tiene la certeza que en la noche va a volver. Eso a mí fueron las dos cosas más impactantes de mi vida. Hay siempre una referencia biográfica que va marcando todo. Es evidente que cuando Raúl ha contado un fragmento de una historia que no conocéis o que no conocéis suficientemente, es decir, significa ocupar un espacio poético, como decía, con significados, en una dictadura que fue de una crueldad, de una brutalidad, para él también. Quiero decir que es una persona que entre sus relatos y fragmentos poéticos va apareciendo la imagen del puerto de Valparaíso el 11 de septiembre, donde es arrojado con un centenar de personas más a una bodega de un buque. Todo esto aparece. Yo te voy a hacer una pregunta, o sea, todo esto aparece en todo caso como referencia personal, y te hago una pregunta que, sin embargo, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que esta poesía que ha ido construyendo Raúl Zurita, el último libro Zurita es la noche del 10, la tarde del 10 de septiembre de 1973, la noche y la madrugada del 11 de septiembre, el día del golpe de Estado en Chile. Pero esto es un fragmento en el libro, y sin embargo no construye una poesía de tipo épico, es decir, Zurita, aunque alguien ha intentado compararlo con Neruda, puede tener un leve recuerdo nerudiano en unos usos muy diferentes de la naturaleza, ¿no? La naturaleza de Zurita es la misma naturaleza chilena, pero no es la naturaleza de Neruda, por ejemplo. Y además construye, no sé, voy a ver si me voy a pegar un eso y lo dejo. La épica que no aparece como respuesta en tu poesía, es decir, esa épica que no te hace decir sube a nacer conmigo, hermano, etcétera. Sin embargo, se trataba de una épica de la palabra, la que ibais a construir, el grupo de acciones de arte, era una épica de la palabra, o no sé si me explico bien, es decir, no es una épica de rebelión social, tanto como una épica donde en todo caso lo que se está defendiendo es la palabra como respuesta. La palabra es una de las reflexiones esenciales de Zurita y de la obra de Raúl en general. Hay una obra que yo vi en esos años de un artista que se llama Hernán Parada, que se la voy a describir. Él andaba con un armario, que le ponía una ruedecita abajo para poder trasladarlo, que tenía una serie de cuadernos, y se llamaba Obra Abierta, como la de
Y eran los cuadernos del hermano mayor que estudiaba ingeniería y que había desaparecido. Era una obra abierta porque no se iba a cerrar hasta que no fuese completada con los datos que faltaban. Entonces, me impresiona mucho porque ahora que hablo, esa obra sigue abierta y yo sigo siendo espectador de esa obra. No se ha sabido nada del hermano de Hernán Parada. Entonces, nosotros nos planteábamos horizontes profundamente utópicos, ¿te fijas? O sea, las acciones de arte, decíamos, aquí esto es una cosa que se inicia acá, pero lo que las completa, los que son realmente los actores, es la sociedad entera, es la historia. ¿Ah? Entonces, nos imaginamos, estas son solamente pequeños gestos, pequeños referentes, pequeños guiños, para seguir apostando contra todas las evidencias por la construcción del paraíso en la tierra. Aunque todo es desmentido permanentemente y permanentemente vuelto a retomar también. Entonces, en ese sentido, nuestras visiones eran, por así decirlo, eran visiones épicas, porque se tendían frente a este horizonte de una sociedad sin clase, como un sueño, como algo que había que mantener vigente. Entonces, pero al mismo tiempo, si bien la poesía lírica, en el sentido más estricto del término, no era la que más me gustaba, a no ser que fueran obras maestras, que las hay. Y por supuesto que las hay. Pero tampoco la poesía absolutamente que no considera para nada la percepción de quien escribe, que se plantea como una pantalla donde refleja, tampoco me convence. Entonces, yo no he querido hacer una poesía ajena a mi experiencia. Pero esa experiencia también son los sueños de esa experiencia. Hay una dialéctica permanente entre el sueño y realidad, incluso está el relato de los sueños, ¿no? Planteabas algo que era importante, que es tu poesía está derivando hacia el relato incluso, ¿no? Decías. Y está ese relato incluso de los sueños, el juego sueño-realidad. ¿Piensas, por ejemplo, que tu poesía conduce siempre a la realidad? O sea, que hay un fondo siempre de conducción. Claro, es bien probablemente una tontera, pero siempre la literatura realista es escenarios reales con personajes ficticios. Yo me imaginaba exactamente lo contrario, escenarios ficticios con personajes reales, como el infierno de Dante, donde aparecen todos, pero mi intención última es con lo que sea, como sea que se entienda, pero es con lo real. Si escribo un poema sobre las cordilleras, pueden marchar y todo, pero son las cordilleras de los Andes. Si es el Océano Pacífico, puede salir volando, pero es el Océano Pacífico. O sea, el nombre que ata a lo nombrado. Y que en última instancia para mí es una apelación a lo real. Bueno, yo quiero decir que como siga haciendo este tipo de preguntas, estoy fastidiando mi conferencia de mañana, con lo cual no venir a oírme a mí, ¿no? Porque estoy contando. Hay algo que me llama la atención sobre... Bueno, Carmen, ahora tú puedes empezar, porque yo estoy... Hay algo que me llama la atención y es... la semana pasada decías, yo no estaba en Chile, pero afortunadamente podemos leer la prensa del mundo... hacías una reflexión sobre la prensa chilena, por un lado sobre el final de la poesía. ¿Recuerdas esa reflexión? Yo creo que la poesía, tal como la podemos entender
está apagándose. Creo que si viniera un ET y llegara hoy día y la única información que tuviera el mundo fueran los libros de poesía, probablemente llegaría a la conclusión que en la Tierra no ha pasado absolutamente nada. ¿Me entiendes? O sea, el poema les ha dado la espalda al mundo y como que ya no tienen nada que informar. Por supuesto, alguien puede parar el dedo, leer en este minuto un poema de 3 líneas y dejarnos absolutamente lo que ver. Todo lo que yo digo se anula. O sea, basta un solo contraejemplo para que todo esto no... Pero, entonces, la poesía, como la hemos entendido, creo que se está apagando. Ahora, un gran poema es un gran poema. Es impredecible y un gran poema no te enseña a escribir otro gran poema. Un gran poema no le agrega nada al universo y sin embargo todo el universo está en él. No te enseña nada de tu vida y sin embargo toda tu vida está allí. Un gran poema es un acontecimiento impresionante. Yo cuando leo un gran poema me quedo mudo. O sea, todas las teorías, toda la especulación, todo se acalla. Y sin embargo, contradictoriamente al mismo tiempo tengo la sensación de que es un declin, es un crepúsculo. Yo ya no sé si sigo preguntando yo, queréis empezar a preguntar. Carmen, ¿tú quieres? No, yo más que preguntar era una reflexión, porque además has unido a una serie de poetas, el caso de César Vallejo, ¿no? Que para mí, mis alumnos lo saben y hay muchos aquí, que para mí es el mejor poeta del siglo XX, sin dudarlo. Y yo les comento siempre que César Vallejo es como la tónica Schweppes, ¿no? O la tónica, que uno prueba por primera vez la tónica y la siente amarga, ¿no? Pero no acaba de hacerse con el, en este caso con el verso. En cambio, cuando la has probado 2 o 3 veces ya no puedes prescindir de ella, y si le pones un poco de ginebra, pues entonces ya es el resultado final, ¿no? de Vallejo. Y eso lo quería contactar con un poeta chileno también, Gonzalo Rojas. Sí, de acuerdo. Que Gonzalo Rojas, cuando vino aquí hace unos años y estábamos comiendo arroz, como no, me preguntó: Carmencita, ¿cuál es el poeta que más te gusta? Y dije yo, César Vallejo. Y me dijo, ¿por qué? Entonces, claro, la respuesta ahí era comprometida. Y yo le contesté que era un poeta de entraña, porque yo creo que efectivamente leer la poesía de César Vallejo es quedarte sin respiración, sin respiración. Entonces, creo que es un ejemplo, lo que decías, ¿no? Estoy muy de acuerdo que mientras que Huidobro es tan programático, en César Vallejo es... O sea, que nace del propio espíritu, ¿no? de la propia insatisfacción, ¿no? Insatisfacción que tenemos permanentemente. Y uniendo a los poetas que comentabas antes, siempre con el denominador común de Gonzalo Rojas, él tiene varios poemas y algunas prosas a esos poetas que tú has citado, ¿no? De Vallejo tiene varias, pero centrándonos en los poetas chilenos, es curioso que el poema que dedica a Pablo Neruda se nota muchísimo que a Gonzalo Rojas no le gustaba Pablo Neruda. En cambio, el poema que tiene dedicado a Pablo de Roca es excepcional, ¿no? Porque efectivamente, como decías, le perjudicó toda esa polémica de los dos Pablos, ¿no? Y claro, o sea, que Neruda es impresionante, pero Pablo de Roca a su modo también es impresionante, ¿no? Entonces yo qué sé, la verdadera poesía, la que nos conmueve, creo que es esa que nace de no se sabe dónde, pero que al decirla se está creando un mundo, ¿no? Y creo que Eva Valero hizo alguna referencia en su presentación, ¿no? Que cuando tú escribes poesía, sobre todo cuando la lees, parece que estás creando un mundo. El otro día me decía un amigo gallego que te escuchó cuando viniste la última vez, y estuvo después en Chile, y decía, ¿cómo me acordé yo de Raúl Zurita? Porque cuando él estaba hablando de los valles, de la naturaleza chilena, ¿no? Yo la veía recreada en ese paisaje. Por eso me pareció muy bonito lo que dijiste, que tú te inventas los paisajes
pero sabes qué personajes son, ¿no? Sí. Entonces, al leer tu poesía, uno está, o sea, creo que estás creando el propio mundo, ¿no? Y eso es impresionante. En fin, no te he hecho ninguna pregunta, pero No. ¿qué más da? Fíjate, sí, Gonzalo Rojas tiene los últimos poemas de Gonzalo Rojas, porque salieron las obras completas. Y me tocó presentarla. Y que fue un acto reparatorio porque yo no me llevé tan bien con Gonzalo Rojas en vida. Culpa mía. Pero los últimos poemas son impresionantes. Son realmente impresionantes. Pero creo que la poesía erótica de Gonzalo Rojas viene del mi cuerpo era el griego salvaje, te socava, ya se salta el hijo, viene de Neruda, pero mi no, cuerpo pero era el griego salvaje, te socava, ya se salta el hijo, el fondo de la tierra, ahí está todos los poesía erótica de Gonzalo Rojas. Que entre parece que a mí no me gusta, no me gusta, me encuentro machista, me encuentro ostentoso. No, pero vamos, yo te he puesto el ejemplo de Gonzalo Sí. Rojas porque en su poesía Sí, sí habla que mucho de aparecían Rojas, todos estos sí. escritores de los que tú hablaste, ¿no? Conté ayer a Raúl, ayer o anteayer, que la relación con Gonzalo Rojas, y lo tuvimos aquí en Alicante varias veces, pero debió ser inconscientemente, porque a veces hacemos las cosas inconscientemente, muy parecida, porque la última frase que recuerdo de Gonzalo Rojas delante de la residencia de estudiantes fue: no, Rovira, si cuando a uno no le gusta un poeta, hace bien en escribirlo. Y yo no había dicho eso, pero había escrito un artículo que era precisamente en esa línea de que alguna parte de la poesía de Gonzalo Rojas bueno, no voy a contar mi vida tampoco, pero en fin, coincido con Raúl en que yo tengo unas limitaciones con Gonzalo Rojas. Contigo, Carmen, coincido en que a Pablo de Roca, que he tardado en descubrirlo por mi manía nerudiana y por mi perversión nerudiana, pues entonces Pablo de Roca es un poeta excepcional, ¿no? ¿Quieres tú? No. Hay un tema que me gustaría que Raúl nos planteara, porque yo estoy intentando buscar una serie de cuestiones. Lo de mañana está enfocado. Yo voy a contar otra cosa, que el memorial de la desolación, que ya tengo publicado, pero es otro trozo de desolación, ¿no? Pero ese va a ser un poco la reflexión. Entonces no quiero tampoco matar la conferencia, como ya he dicho, porque si no, mañana yo no tengo nada que hacer, no vengo y dejamos. Pero, y al día siguiente, Eva Valero va a plantear el tema de las ciudades imaginarias, las ciudades de agua, bueno, va a plantear ese tema. Intentaríamos orientarlo porque, claro, es que si os acercáis a Zurita, al último libro, lo primero que vais a hacer es perderos en un laberinto de palabras del cual a veces es muy difícil salir, porque a fin de cuentas, cuando uno pone en juego recursos, bueno, yo le había dicho a Raúl, y además voy a traer, porque no sé si te has traído, voy a traer mi Mejillas, el cielo estrellado, porque yo quiero que Raúl nos callemos ya de una puñetera vez nosotros. Ahora quiero que preguntéis y nos lea 2 poemas o 3 de despedida. Voy a por la antología, pero ahora podéis empezar a hacer preguntas. No, un momento, perdón. Perdón. Quería que plantearas y que anticiparas el tema del paraíso, la vislumbre del paraíso, en el significado del concepto de vislumbre del paraíso en Raúl Zurita. Hay un libro de Gabriel Torres-Schack que se llama precisamente Raúl Zurita, La vislumbre del paraíso. Me gustaría que reflexionaras un poco, porque también sobre ese tema recientemente has hecho declaraciones en la prensa chilena, me parece recordar. De nuevo voy a volver a la cosa del asunto de las palabras. Yo creo que cualquiera que haya tenido una experiencia de dolor feroz sabe que hay cosas que no alcanzan a acceder a las palabras. Que si te matan a tu hijo delante de ti,
como las escenas de la Ilíada, donde los viejos están matando, viendo como abajo, a 2 metros, le están matando a sus hijos. O sea, es cosa y eso es lo que uno podría llamar el infierno. Todo aquello que no alcanza a acceder, no alcanza ni. Porque si uno dice sufro, ya por lo menos salió, ¿entiendes? O sea, empezó a salir, pero que no alcanza ni a decir sufro. Y el grito que pega no es un grito para nadie, no es para que te escuche otro, el grito que se desfonda en sí mismo. Pero creo que también que ese podríamos hablar el infierno de todo lenguaje y toda experiencia. Y que también, análogamente, cualquiera que haya tenido una experiencia realmente de amor, pero de amor donde la palabra amor se queda corta, la palabra sexo se queda corta, la palabra te amo se queda corta, la palabra te adoro se queda. Ese amor que no cabe en la palabra amor, también sabe que tampoco se puede expresar. Está más allá del límite de las palabras. Las palabras no alcanzan a expresar el hecho que 2 seres humanos en un momento dado pasen a ser uno, aunque sea por un segundo. Vislumbrar el paraíso para mí es desde este lado del lenguaje, vislumbrar aquello que ya está fuera del lenguaje. Vislumbrarlo desde. Hay un poema de Alejandra Pizarnik que dice una cosa muy. Escribir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Con palabras de este mundo, vislumbrar una experiencia que ya le pertenece al otro mundo. Decir con las palabras que tiene una experiencia que ya no cabe en las palabras. Eso para mí es como el vislumbre de la felicidad. Y creo, además lo creo, de verdad que en el lenguaje nunca vamos a ser plenamente felices. Que las grandes experiencias de felicidad no alcanzan, las palabras no van para expresar. Cuando por aquí viene Francisca, de repente por aquí viene Mario, o las conversaciones que ustedes quieran, ¿sí? Aquí 2 personas, 2 seres, y de pronto se produce un encuentro que no es el usual, de tal que se quedan pero pegados, aunque sea un segundo, arrasados, pegados, arrasados de amor por el otro, tal que Manuel deja de ser Manuel y Francisca deja de ser Francisca. Se elimina la distancia, por lo tanto el lenguaje sobra. Entonces, vislumbrar desde este lado de las palabras ese estado en los cuales ya el lenguaje ya sobra y está de más. Porque el lenguaje también es la historia del malentendido, donde el malentendido se rompe. Y de nuevo eso está en Hesiodo cuando se separa la separación del cielo y de la tierra. Que se separan finalmente porque el cielo está montado sobre la tierra en una cópula permanente y los hijos no pueden nacer. Entonces la tierra, la Gea le propone a sus hijos que uno le corte el miembro al padre para que los hijos puedan salir. Y lo hace Crono. Entonces ahí se separa el cielo de la tierra y los hijos pueden nacer. Entonces, y es también en el nacimiento del lenguaje, porque como se empieza la vida, empieza el tiempo y se crea la distancia. Entonces, por un lado, el lenguaje nos salva del caos de lo innominado. Y todos vivimos en el lenguaje. Pero por otro lado, su origen también está en una mutilación. Porque de qué forma yo puedo preservar el recuerdo, al menos, de la unidad perdida, sino tendiendo puentes. El otro me contesta de ella. Entonces, el lenguaje es siempre el recuerdo de algo que se perdió también. Entonces, cuando 2 seres se encuentran y se produce eso tan increíble que como digo, que la palabra amor no cae en la palabra amor, se elimina de nuevo la distancia y las palabras de nuevo dejan de ser necesarias. Y después volveremos seguramente a la historia a los cientos, ¿cuántos miles de años serán que llevamos intercambiando gruñidos, ladridos, finalmente palabras sobre la tierra? Y que son también la historia de la desgracia y la historia de la pena. Pero es posible vislumbrar desde este lado de las palabras algo que no es ni la desgracia ni la pena. Pero no creo que se pueda expresar mucho más. Bueno, la palabra es vuestra ahora porque yo tenía varias preguntas, pero prefiero tampoco cansarlo y a Raúl sí que le voy a pedir 3 poemas para... Pero feliz. Porque... Sí, encantado. ¿Quieres? Sí, lo que tú quieras. Te doy. Ahora, todo lo que yo le he hablado es, por supuesto, una visión particular de alguien que está luchando con sus pobres palabritas, te fijas, tratando de darlas por aquí y por allá. No. Le decía al comienzo, y lo digo de verdad,
que el que escribe el que es un gran desconocedor de lo que escribe, y que en todo caso cualquier lector tiene el mismo derecho que el que escribe a poner su interpretación. Hay interpretaciones que son más hondas y más ricas que otras, más complejas, más que tienen más, pero el lector no tiene ninguna, el escritor no tiene ninguna ventaja al respecto. Francisco. Sí. Raúl, te quería preguntar, considerando fundamentalmente tus tres textos iniciales, ¿verdad? Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva, es posible observar dos dolores, creo yo ahí, ¿verdad? Un dolor personal, un dolor individual, pero también es posible observar un dolor colectivo, que tú estás dando cuenta de un dolor colectivo dado el contexto histórico en el cual Chile se encontraba. También se puede observar, por lo tanto, un mensaje hacia ese colectivo. Lo que yo me pregunto cuando leo esta trilogía, y lo que quiero saber, qué es lo que tú esperas encontrar en el lector de esa trilogía, o qué esperaste encontrar con el lector de esa trilogía, y qué esperas encontrar con el lector de esta última obra, Azurita. Mira, te voy a decir, pero del fondo del corazón no espero nada, ni lo esperé nunca nada. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que yo espero algo, no puedo. Te fijas, en el momento que espero algo, que me crea una expectativa respecto a algo que he escrito, que espero crear o suscitar un tipo de respuesta en una dirección, creo que en ese mismo momento absolutamente me paralogizaría. Lo que estoy diciendo no significa que no me importe por supuesto que me importa mucho, te fijas, pero creo que dirigir, esperar algo o esperar que la respuesta vaya por un lado, creo que era Cortázar que dice que cuando uno escribe un libro tira la flecha hasta el máximo, la suelta, sale la flecha y no puede andar detrás corriendo para que vaya para allá o para allá, ya la soltó, te fijas, o sea lo que sea, y como está el famoso canto de Pound, que es maravilloso, que dice, id cantos míos y soportar las ofensas con ánimo alegre, ¿me entiendes? O sea, mira que eres feo, que eres pésimo, te fijas, ok, sopórtalas con ánimo alegre. Pero no porque no siento que tenga una misión especial. Raúl, retomando la pregunta de Francisco sobre ese dolor individual y ese dolor colectivo, yo creo ver en tu poesía que siempre hay como un salto de lo individual a lo colectivo, sí. Como que hay un ir de la experiencia propia personal hacia un nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el canto de los ríos que se aman, lo que hay siempre es un nosotros que estábamos rompiéndonos en las rompientes, en el agua, en las olas, en los ríos, en las cumbres que descienden, las cumbres de los Andes que personifican también a ese nosotros, los ríos que personifican a ese nosotros. Y después del canto de los ríos que se aman, ese libro último tuyo, Zurita, me gustaría mucho que nos explicaras el significado que yo creo ver en ese título en relación con ese salto de lo individual a lo colectivo. Porque el título que lleva tu nombre pudiera interpretarse, y sé que tú además lo has comentado, como algo de egolatría, ¿no? Y sin embargo yo, en cuanto empecé a leer Zurita, desde el primer momento me di cuenta de que lo que había era una introspección en la experiencia individual para desde ahí plantear la experiencia colectiva. Me gustaría que nos hablara sobre ese título. Mira, es exactamente lo que he tratado de hacer, exactamente lo que tú dices, es lo que he tratado de hacer. Y no me deja de alegrar de contestar lo que me dice, porque yo le puse Zurita por una razón después de todo más o menos concreta. No, por supuesto, porque creyera que mi apellido, mi vida tienen algo especial, para nada. Pero sí creo que si uno pudiese, entre comillas, llegar al fondo de sí mismo, pero sin autocompasión, que tergiversa todo, y sin falsa solidaridad, que también es posible que esté llegando al fondo de la humanidad entera. Eso, entonces, que todos
no somos finalmente tan distintos en nuestra necesidad de amor, en nuestra perplejidad frente a la muerte, en nuestros sueños, en nuestros grandes terrores. No somos, incluso considerando los monstruosos hermanos nuestros que surgen de pronto, los seres feroces, y que no somos mucho más que distintas metáforas de más o menos lo mismo. Entonces, si uno pudiese, es probable, es lo que, por eso lo puse ahorita, porque parte del dato básico de mi existencia, es mi dato básico. Y después el segundo dato básico es que vivo en medio de otros. Y claro, y desde el momento que elijo que las tres partes sean un atardecer, una noche de un día especial, claro, estoy optando por la mirada hacia lo que se llama una comunidad. Hay preguntas, o si no le voy a pedir, creo que además yo voy a pedirle 2 poemas, pero Raúl puede leer lo que quiera, porque además el autor es él. No voy a pedirme pensar, ya he perdido así. Los ríos reemergen. Los ríos reemergen. Bueno, si quieres, o ya, no, feliz. Hay muchos. Son tuyos. Tienes que echarle una miradita porque hace millones de años que no lo veo. Ah, sí, esto me gusta. Los ríos reemergen. Y entonces comenzaron a emerger los ríos que se aman, desde el otro confín del océano, plateados, brillantes, regresando a sus cielos, igual que carreteras abriéndose hacia lo alto, como si el aura del otro mundo le fuera soplando las alucinadas aguas, trazando con sus cursos las inmensas figuras que iban recortándose en los grandes estuarios del cielo. Son los frescos que los ríos trazan subiendo, dicen los ahogados, viendo el dibujo de sus propios cuerpos cogiéndose en lo alto. Es que somos el cielo, replican las rompientes del Océano Pacífico, recibiendo a los ríos entre sus nubes.